Hoy nos encontramos en Desde la Pantalla para recordar la cuarta versión del Festival Internacional de Cine de Valparaíso. En ese momento se llamaba así. Y vamos a recordar parte de su programación que incluyó retrospectivas a Sergio Bravo y a Luis Buñuel. Esto es Desde la Pantalla. Hoy estamos en la maravillosa y grata compañía de una de las mujeres más queridas del cine chileno tras las cámaras, que es Carmen Brito Alvarado, montajista, cortadora de negativos, restauradora, docente. Carmen, tú llevas más de 50 años trabajando en las principales películas chilenas, ya sea a través del montaje o en su rescate a través de la restauración. Bienvenida, muchas gracias por compartir con nosotros. Gracias, Jaime, gracias. Y te hemos citado hoy porque también has sido parte fundamental del Festival de Cine de Valparaíso, hoy Cine Recobrado, prácticamente desde sus inicios. Y la idea es conversar contigo acerca de tu experiencia en el festival y también recordar algunos títulos que vimos ese lejano año año 2000, justamente en el Teatro Municipal de Valparaíso, cuando en agosto se hizo esta cuarta versión del Festival de Cine. ¿Cuáles son tus recuerdos que te remontan a esos primeros pasos del festival? Mira, en primer lugar, algo que me impresionaba mucho, que tú pasabas encerrado arriba en una caseta, porque te preocupabas de las películas que había que ver. No había digital, no teníamos nada cercano a eso. Y tú estabas encerrado y la preocupación de Alfredo y de todo era que si comía, yo creo que sí, películas, porque nosotros nos devoramos películas, digamos. Todos la pasábamos bien en la caseta. Sí, yo ya lo creo, porque si no habría salido de repente. Pero el Alfredo sobre todo, porque como yo andaba pegada al Alfredo, decía, es que el Jaime, le sirvieron comida, siempre llegábamos al restaurante y Jaime, no ha llegado el Jaime, hay que ir a sacar. Y te iba a sacar, de repente te iba a sacar. Porque tú seguías proyectando, nosotros salíamos y tú seguías. Claro. Era un amor al festival, a todo, al cine. Porque igual, imagínate que en el mismo Sergio Bravo, que yo me acuerdo que varias veces me senté con él, arriba, segundo piso, y era como ver las mismas películas. Y volverla a ver y encontrar más cosas y conversar, y nos entreteníamos, pero muchísimo. Entonces, ese amor de todos nosotros al celuloide, digamos. Bueno, eran funciones que a veces partían al mediodía y terminaban a las 12, 1 de la madrugada, perfectamente. Fácil. Entonces había que estar ahí preocupado de las máquinas, la mantención, que todo funcionara. Claro. Y que las funciones salieran lo mejor posible. Claro, de repente decíamos, no, esta película no va a venir nadie a verla, y de repente uno salía del cine y había cola que daba vuelta y tenías que quedarte para volver a proyectar la película. Exactamente. Bueno, ese año, 2000, hubo dos funciones muy importantes que a mí personalmente me marcaron, y que fue conocer la obra de Sergio Bravo. Hasta ese momento no circulaban las películas de él, quizás solamente alguna muestra en la Cineteca de la Universidad de Chile, algo muy, muy puntual, pero nadie conocía la obra de Sergio Bravo. Y lo otro también, una retrospectiva de Luis Buñuel, donde Alfredo consiguió algunos VHS, estamos hablando de la época en la cual no hay todavía DVD, Blu-ray, nada de eso, sino que se consiguió con el chileno francés, el Instituto, algunas copias en 16 milímetros, recuerdo Diario de una camarera, y otras películas como las que vamos a ver ahora, que son Un perro andaluz, que estaban en VHS. Y así se proyectaba en esos primeros años. Sí, sí. Yo todavía tengo todas las películas en VHS, no me he modernizado para nada. Y me encanta tener la oficina llena de películas VHS. Y 3/4 Matic. Que son cintas más grandes también. Cintas más grandes. Bueno, tengo todos los formatos antiguos, todas las películas chilenas, que no hay yo cómo verlas ahora, porque igual
los lectores de esto ya no funcionan. Es muy complicado, así que tengo que ir al digital, cosa que me negué por mucho tiempo pasar al digital, pero... Bueno, vamos a ver ahora un fragmento de esta película emblemática que además es cronológicamente la primera película hecha dentro de la vanguardia surrealista en la historia del cine y que es Un perro andaluz, escrita por Luis Buñuel y Salvador Dalí, dirigida por Buñuel, financiada por la madre de Buñuel y una obra capital en la historia del cine para comprender el aporte desde el punto de vista del lenguaje cinematográfico a la historia del cine. 1928. Vamos a ver un fragmento. Ya, pues. Esta película, que es una de las obras maestras de la vanguardia del cine mundial, como conversábamos con Carmen ahí mientras veíamos el clip, tiene esa frescura de una libertad de la cámara y además conserva, a pesar de las restauraciones, esa textura original de la emulsión fotoquímica de los años 20. Por supuesto. No, y lo que a mí me llama la atención es el montaje, como que hay un título de un determinado estilo de montaje que se llama de atracción. Es atraer por el medio de acciones. ¿Cómo te atrae esta película? O sea, la primera escena te deja así, plop. Es increíble, es fuerte. El corte del ojo. El corte del ojo.
Pero también es una declaración de principio simbólica, ¿no? Simbólica o sea, la también, mirada claro. del espectador no va a ser la misma Claro. después de Es esa un película. montaje de atracciones, pues, que atraer por medio de imágenes te fija y te mete en una temática. Claro, la mirada herida que Claro. deja de ser inocente. Imagínate, son imágenes, pocas imágenes, pero te atraen a ver la película y a meterte en la película de lo que se va a tratar. O sea, antes se usaba mucho regirse por medio de un estilo de montaje. O sea, lo que acompañaba las imágenes que tenían, te fijas, y hacerlo con cortes más duros, incluso para que realmente doliera y se fijara uno. No irte suavemente hacia la otra toma. No, y además que el espectador puede sacar conclusiones, puede interpretar el significado de ambos planos y tener una idea respecto a eso. En vez de tener un intertítulo que te diga el texto o alguien que te lo diga verbalmente, es el espectador el que saca las conclusiones. Claro. Es como el seguimiento, o sea, no, te casa, digamos, te casa. O sea, tú ves una imagen y claro, es fuertísima, pero tú sigues viéndolo, o sea, te atrae, ya no suelta la película. Son choques dialécticos, claro, ¿no? Planos que se repelen, pero que generan un tercer contenido. Está muy bien la definición de eso, atraer por medio de imágenes. Te atrae, te engancha y ya tú no puedes salir de la película. En esa retrospectiva que se hizo a Luis Buñuel, que fue acompañada el año 2000 con un simposio que se hizo en la Universidad Técnica Federico Santa María y que implicó la publicación de un libro con ese simposio, donde, si mal no recuerdo, estaba Luis Elbert, el doctor Alfredo Castro. Zoya Barach. Zoya Barach también, que venía de Cuba, ¿no? De Cuba. Una investigadora rusa que venía... Que nos hicimos súper amigas las dos. Sí. Fueron muchas luminarias. Pedro Sus también, de Bolivia. El Pedro, lindo el Pedro, como personaje. Y eran ponencias académicas, a veces de 20 a 30 minutos de cada uno de ellos, donde con mucha profundidad y en un tono bastante académico se exponían justamente estas temáticas interpretadas simbólicamente, sociológica o históricamente respecto de las obras de Buñuel. Claro. Incluso este personaje que aparece en bicicleta al comienzo de la película, según un filósofo húngaro de apellido Zizek, vendría a representar las tres categorías, ¿no?, de lo que estaría planteando Freud a través de su teoría del inconsciente: el ello, el yo y el superyo, porque justamente aparecen tres roles distintos, con tres caracteres distintos, ¿no? La racionalidad, la impetuosidad, la sexualidad que no está reprimida y que se deja libremente en la película. Entonces es interesante analizar esa película. Era como fuerte en sexualidad, sí. Igual eran imágenes que no estábamos acostumbrados a ver acá, sobre todo nos atraía mucho más, te fijas, que lo que va a seguir. En Europa era más habitual en esos años, pero acá en América... No, pues acá éramos mucho más cartuchos en ese Carmen, ¿qué recuerdas tú de esas primeras experiencias con el Festival de Cine? Tu relación con Alfredo, estar ahí en compañía de todos estos expositores que venían desde diversos países para compartir 7 días. El festival duraba de lunes a domingo en esa época. Sí, increíble. Fue una experiencia para mí que nunca más no permití que me sacaran del festival. Pues, estaba ofreciendo siempre cosas con tal de que me engancharan para el otro festival que venía más adelante. Porque para mí fue un momento, o sea, no un momento, sino que una época de mucho aprendizaje de cine, que aquí no lo teníamos. O sea, yo estudié con Rafael Sánchez en el Instituto Fílmico, más bien, ¿no? En la Escuela de Arte, de ahí seguí, ya era asistente de Rafael. Estudié en el Instituto Fílmico de la Católica, cine, montaje, todo lo que involucraba el cine, sobre todo las áreas que a mí me gustaban más, que era montaje y sonido, que me titulé primero sonidista antes que de montaje. Pero cartones, digamos, tener certificados de eso. Pero ese momento era como aplicar, te fijas, cosas, entender lo que había estado, porque nosotros en el instituto teníamos clases, pero no teníamos las películas. Era muy difícil que entraran las películas, o de ir a ver una película, porque se requería de un proyector, de un lugar donde proyectar, y las películas eran 1 o 2 que llegaban, que por supuesto no las trataban de usarlas mucho, de proyectarlas mucho, porque se rompían fácilmente, sobre todo estas que llegaron en 16 milímetros.
La perforación era muy chiquitita, entonces tenía que tener un cuidado extremo. Entonces era como que era el momento, una proyección, se llenaba todo, nadie hablaba, no sentíamos el zumbido ni de una mosca, ¿te fijas? Era la película y concentrarnos, y después seguíamos con la película y marcábamos todo el día con la película, porque seguíamos hablando cosas que nos habían impactado y toda la cosa. Era vivir el cine y estar con él y amarlo, ¿te fijas? Yo nunca me salió de esta área, o sea, por una suerte del destino entré a esto y nunca se me ha ocurrido hacer otro trabajo en que a lo mejor ganaría más plata, no sé, porque aquí entra pobre y sale pobre, pero muy feliz. Mira, vamos a seguir recordando los estilos de montaje con otra película de Buñuel que fue su primer largometraje, La Edad de Oro, de 1930, primera película sonora también y mucho más escandalosa Súper que la anterior. escandalosa, ¿no? El tipo increíble. Vamos a ver. Este sentido del humor, a veces un poco perverso, de Buñuel, queda de manifiesto ahí tirando este pino, el cura, la jirafa. Tú dices que tiene que ver todo eso.
¿Cómo puedo entender la película? Porque la gente en esa época iba al cine, de hecho cuando se estrenó le tiraron baldes de pintura a la pantalla y quemaron la pantalla del cine. Fue un escándalo. Y Buñuel estaba muy contento, porque justamente Era lo si que él hay quería. algo que le gusta a los vanguardistas es el escándalo. Por supuesto, por supuesto. No, es que es impactante, te fijas, y además cómo ordena las imágenes, los tiempos que da, como te hace sentir que no es una película, es de verdad el tipo, porque se demora uno, ¿qué va a tirar ahora? ¿Qué está haciendo? ¿Te fijas? No, es excelente, excelente. Y es Yo una me- forma de manejar también el sentido del humor, ¿no? Por La supuesto, un expectativa del humor espectador negro, sí. que no sabe lo que va a salir por la ventana y cuando sale la jirafa uno dice, ya, provoca una reacción. Claro, y que se sabe que es mono, porque los otros como que se da la sensación de que son de verdad, te fijas. Te sale muy tieso, sí. Carmen, y respecto a tus estudios con Rafael Sánchez en el Instituto Fílmico, ¿cómo vincularías tú las enseñanzas que se impartían en la Universidad Católica, que empieza a mediados de los 50, con el trabajo que va a desarrollar después Sergio Bravo en la Universidad de Chile, también a fines de esa década? Sergio Bravo estudió en sus primeros años con Rafael Sánchez. Sí. Mira, no sé, la imagen que yo tengo de Rafael, de la que lo conocí estudiando, haciendo sushi, porque yo igual le hacía las cosas, me encantaba estar limpiando películas y todo ese tipo de cosas. Rafael era todo un personaje, po. Un personaje ya, pero era como lo máximo, digamos, de enseñanza que había en cine, en la Católica, y un lugar exclusivamente para estudiar, instituto fílmico. Entonces, pero fíjate que yo no vi como esa cosa, bueno, en el lugar, yo no vi política, o sea, peleas como política, como ideas políticas. La política era el cine y se incluía la idea en las películas, pero como que no se discutía eso. Nos reíamos mucho, aprendimos mucho de eso, porque se quería decir muchas cosas como no diciéndolas, te fijas, dando ideas, sugiriendo los montajes de ideas, por ejemplo, de esto de que está tirando cosas, el rebelarse, el reírse. No sé, pero aprendimos como justamente a deducir lo que estaban tratando de decir las imágenes. O sea, era muy fácil, se nos empezó a ser muy fácil. De repente hay cosas que, los tiempos, por ejemplo, sobre todo en esta película, el manejo de tiempo es como que si no pasa nada es porque el tipo está haciendo algo adentro, entonces estamos como que se aprieta la guata, que ¿qué va a salir ahora? ¿Qué va a tirar ahora? ¿Te fijas? Entonces eso, Rafael era todo un profesor para explicar el asunto de los tiempos, los estilos, qué quiere decir, cuánto, sobre todo en la materia de montaje, qué tipo de corte vendría aquí. Aquí todavía no hay corte como directo, con corte como fuerte. Son enlaces, te fijas, son enlaces que está tirando cosas. Es como que tú te guías, estás esperando, nada te molesta mientras la esperas. Sin embargo, cuando enseñaba esto, decía, no, pues aquí viene otro estilo de corte. Si ustedes quieren decir tal cosa, el corte tiene que ser fuerte, ¿te fijas? Entonces era como no haciendo raccord, que es la unión entre dos imágenes, por medio de las acciones, unir en una acción de dos planos, ¿te fijas? Había que hacerlo fuerte, no esperar el raccord, ¿te fijas? Hacer una cosa fuerte por si yo quiero choquear a un espectador. Entonces, esto era como todo lo que, para mí, todas estas películas, en todos los europeos, incluso los chilenos que están aprendiendo, se fijaban mucho en el montaje. Aplicar como una forma de unir una imagen con otra, pero que te causara un efecto al espectador. Yo ahora, te lo juro que de repente hay películas que yo no las puedo seguir, que son muy rápidas. Todas las imágenes son muy rápidas, son muy bonitas, pero al final me termino con una sensación de que vi imágenes muy bonitas, pero no vi cuento detrás.
Acá lo importante en todas estas películas era que había un cuento y que te lo desarrollaban y que te impactaban y que te hacían ponerte triste o de repente reírte porque ya te imaginas lo que pasó o después reírte como callado porque dicen demasiadas cosas o te insinuaron demasiadas cosas y tú te quedas plop cuando, o sea, dijo demasiado sin mostrar nada. O sea, había una narrativa a través de la cual se tomaba en cuenta al espectador y se le permitía observar, contemplar una imagen. Claro, Hoy día el cine es y analizar tremendamente inmediatamente. fragmentado. Uno dice, ¿qué sentido tiene preparar un plano? Estar 2 o 3 horas preparando un plano para que dure 5 segundos en pantalla. Ese es el sentido. Es lo que plantea el cine actual. Claro. Vamos a ver un primer clip de una película de Sergio Bravo que fue mostrada en el Festival de Cine, que se llama La Trilla, para después volver a conversar acerca del estilo de este documentalista. Muy lindo. Tierra y sombra, troncos de asiento, boldos y canelos de techo y simples platos de barata loza. Manos que preparan vieja y sabia receta, el hervido, porotos quebrados, repollo y zapallo de huerta familiar. Carne de ave, la cebada en avena y pan de leche. Sí, el vino es bueno y amarra el tiempo. Las 2 de la tarde, siesta, media faena trabajada, de aquí hasta la noche. Los Andes, una pendiente hundiéndose en el océano. Días de granizo. Me decías, Carmen, temporales. mientras veíamos estas El imágenes, agua se que si no despeña hubiese del océano, música rayando la piel. o algún tipo de El diálogo. narrativa, las imágenes serían elocuentes y contarían su historia. Absolutamente elocuente porque además respetando algo muy importante en imágenes, que es el ritmo. Nada te hace saltar, te fijas. Tú sigues imágenes y los enlaces son tan bonitos, y un buen montaje de Sergio, es que te lleva a la otra imagen y nada te molesta. Nada te molesta. Entonces te está dando toda una narrativa y el cuento está contado perfecto, sin hablar y sin música. Eso era lo que más me encantaba de las películas chilenas, fíjate, montones de ellas. ¿Cuál dirías tú que es el estilo de Sergio Bravo para hacer documental? Bueno, el narrativo, yo creo, él siempre como que narraba con imágenes. Entonces, él está contando desde un principio una historia y te lleva a la historia, te desarrolla la historia y te termina la historia. Porque en esto de La Trilla es así, todo un cuento, y que si tú lo ves sin sonido, es que te va a contar la misma historia. Y muy atrayente porque además muy buena cámara y muy buenos enlaces. Es un montajista. Ahora, el cine documental de Rafael Sánchez
es mucho más formal, mucho más clásico en su planteamiento, Claro. parte un plano general, plano medio, primer plano y después se va hacia atrás y se abre eso, nuevamente. claro, era... Sergio Bravo no. No. Digamos que es un más deconstructivista, es Claro, más... más narrativo el de Sergio, más constructivo el de Rafael. Rafael era muy metódico, te fijas, muy respetuoso de seguir toda una escala de planos. Él llegaba por medio de los planos a la idea. Sergio no, Sergio llega directamente desde una panorámica, va al objetivo que él quiere mostrar. Se salta un montón de planos que seguramente Rafael habría puesto la flor y todo eso, que también es bonito, te fijas, y te va mostrando mucho más en detalle. Él quiere hacer, él desarrolla mucho más rápido la idea que él quería hacer, digamos, quería mostrar. Entonces, no, Rafael es mucho más académico. Hay que irse del plano mayor al menor, te fijas, o del menor al mayor. Entonces, Día de Organillos, que es su primera película, en colaboración también con Pedro Chaskel, La Trilla, Láminas de Almagüe, son algunos de estos maravillosos documentales de fines de los 50 que coinciden con esta revolución cultural que hay en Chile, ¿no? Desde un punto de vista de la intelectualidad de izquierda que provoca una renovación en el teatro, en literatura, en las artes en general. Y Sergio Bravo aparece ahí con un cine documental que es mucho más vanguardista, ¿no? Y Sí. más documental en el sentido intrínseco de la palabra, en vez de un documental de carácter institucional como los que hacían Emelco, Cinep o Cineam, claro. Balmaceda y Parot, por ejemplo. claro. Sí, pues Parot, me hiciste acordar de Armando. No, ellos quebraron algunos esquemas cuando en medida que fue pasando el tiempo, que vino la época política, las películas que tiene, el documental que tiene más político, es realmente, ahí ya se salta muchos planitos y va a un juego mayor, absolutamente intelectual. O sea, tenemos acá un documental político que se llama Las Banderas del Pueblo, Claro. que es el registro de las elecciones del 64 que supuestamente Claro. habrían llevado a Salvador Allende Claro. a la presidencia, pero que no fue así. Vamos a ver unas breves escenas para volver a comentar ese trabajo. Sí. Nada recibe el pueblo de regalo. Lo poco que tiene lo ha ganado al precio de 1000 combates. Por eso la ley del pueblo es la lucha por la conquista de sus derechos. Frente Popular. En 1938 el pueblo dio un gran paso adelante con Pedro Aguirre Cerda. Júbilo popular. Desfile ante la moneda. Los mapuches vienen desde el fondo de sus reducciones sureñas a saludar al presidente del pueblo. Años de euforia popular y de expansión económica sin paralelo. Por obra del Frente Popular, mejoró la situación del trabajador, floreció como nunca la industria nacional, progresó el comercio. Gracias a la lucha de sus comités hay colonos que consiguen echar raíces. Sus hijos pueden jugar en tierra propia. Fundan escuela, pero los grandes terratenientes no aceptarán nunca una auténtica reforma agraria. Persiguen a los campesinos, conspiran. Mira qué esperanza, son todos los campesinos que cantan mientras trabajan. Tendremos tierras y casas con nuestra reforma agraria. Surgió entonces la Corporación de Fomento y con ella saltó el chorro del petróleo en Magallanes.
Nacieron la siderúrgica de Huachipato y las centrales eléctricas de la Endesa. Como ya lo mencionábamos, estamos ahora frente a un documental político cuya estructura es muy distinta a los otros trabajos. Hay material de archivo, es un cine de montaje fotográfico y están también las filmaciones propias hechas por Sergio Bravo en ese año de 1964. La única versión que se conserva está cortada. Le cortaron el discurso de Salvador Allende, que era parte de la película. Sergio Bravo me contó que cuando no se sabe si el corte lo hicieron en el laboratorio, porque esto se procesó en Argentina, si lo cortaron en Argentina o acá en la aduana cuando la película llegó, la revisó el Consejo de Calificación Cinematográfica y eso fue amputado y nunca más apareció. Yo nunca supe porque esa película en primer lugar no se guardó nunca en el Instituto Fílmico porque yo era la que estaba encargada de archivo. Claro, y esta película era de la Chile. De la Chile. Claro. Y eran como rivales. Claro. Eran rivales entre comillas porque igual se revelaban montones de cosas que se estaban filmando en ese momento políticamente. Por ejemplo, la película, todo lo que fue la película Patricio Guzmán, primer año, que se reveló todo ahí en el Instituto Fílmico. Pero las personas que filmaban, te fijas, de carácter, porque casi muchas escenas de carácter político, eran más amigos del laboratorio chiquitito que tenía Pedro Chasquel y querían revelar, bueno, algunas cosas se revelaron allá, pero se cuidaba mucho las imágenes, pero el Jorge Miller, Jorge cuando llevaba algo para revelar, porque estuvo en la filmación de Patricio, me pasaba imágenes, me decía, cuídame estas imágenes, que si yo no se las pasaba a nadie más. Yo no era recepcionista, yo era montajista, pero yo tenía que salir a recibir el rollito y yo meterlo en el laboratorio y cuidar el rollito y qué sé yo, y que saliera. Siempre estaba la cosa así que la podían destruir, te fijas. ¿Y qué pasó? Pasó no con imágenes de Patricio, pero con otro, entonces se pasaba el cuento y se tenían que cuidar la imagen. El Pedro, no, bueno, lo que llegaban del Pedro tenía una cosa más chica, pero no, como eran los mismos caracteres políticos, digamos, no estaba más segura. Carmen, para ir concluyendo el programa de hoy, ¿qué significa para ti el Festival de Cine Recobrado de Valparaíso? Una muestra de los recuerdos que tengo del ayer, que eran sobre todo estos que son como documentales, que no se muestran a menudo en ningún lado, ¿te fijas? O sea, no se muestran, simplemente ya no se muestran, y que fue tanto como decir lo que pasaba en Chile, o sea, son muy, aunque fuera una historia, nada que ver, una historia construida, era la representación de la época, cómo éramos los chilenos, cómo era Santiago, cómo eran los pueblos, acá cómo era el campo, la trilla, te fijas, real, cómo éramos nosotros, los chilenos, donde vivíamos, qué comíamos, y cómo pensábamos, muchos cómo pensaban, están todos los puntos de vista ahí. Es eso, me encanta ver porque me lleva a una época, sobre todo yo viví la época, y la viví ahí donde las piedras quemaban, te fijas, entonces sí, me hace sufrir, como también me hace como reír, me hace emocionar, me causa todos los sentimientos, me encanta, me encanta. Además que yo soy una hincha del cine chileno, a mí me gustan las películas. Bueno, sé de todo el cine porque me gusta todo el cine, pero sí más el cine chileno, creo que tenemos regios directores. Lo que ahora me angustia un poco el nuevo cambio que hay porque no alcanzo a ver las películas, no me meto mucho a ver películas porque la época de ahora es como, no sé qué pasa, pero para mí es muy rápido.
es muy rápido y no tiene enlace, entonces como que todo muy fuerte, tienen regias imágenes, regias direcciones de fotografía, pero para mí no se desarrollan muy bien los cuentos, sea lo que va dirigido, porque no soy inmensa, te fijas, pero es muy rápido. Esta época no la puedo aprovechar en cine porque no me quedo así. ¿Qué quiso decir? Quiero retroceder, como teníamos la moviola antes que retrocedíamos y no entendíamos algo. Pero aquí no alcanzo, porque lo estoy viendo en la película, entonces es muy bonita, pero en el fondo me quedan muchas cosas, muchas dudas, muchas imágenes que me habría gustado haber disfrutado porque tienen regia dirección de fotografía. Pero el desarrollo del cuento para mí siempre, en todo lo que estoy viendo ahora, es muy rápido. Bueno, y de eso se trata el Festival de Cine Recobrado, ¿no? Un retroceso, un rewind, ¿no? Anual. Exacto. Que va a cumplir 27 años. Eso es años. lo que te quise decir. Para poder descubrir o redescubrir estas obras, que el público tenga un punto comparativo entre el cine que se hace hoy, el lenguaje que se usaba desde los años 70 hacia atrás, y también un ejercicio de la memoria que, como tú bien decías, puede doler o puede hacer también sonreír. Sí, claro. Esa comunión de intereses y experiencias las estamos viendo desde hace ya 27 años. Este año es la versión número 27 del festival y esperamos seguir trayéndole al público películas que son de difícil acceso para comprender y, como tú también decías, vernos como éramos. Como éramos, sí. Carmen, muchísimas gracias por haber venido desde Santiago a estar con nosotros acá en Viña del Mar, en la sede de Duoc, grabando este capítulo de Desde la Pantalla. Muchas gracias, espero que nos veamos pronto y también encontrarnos con ustedes en una próxima ocasión.